Cuando necesitamos conocer las dimensiones internas de algún objeto, debemos utilizar otros planos que se denominan planos de corte. Es decir, se hace pasar por el objeto en estudio un plano de corte que produce una intersección entre el plano y el objeto, como vemos en estas imágenes. Estos planos de corte pueden ser horizontales, verticales u oblicuos. En el caso de la imagen de la manzana, el plano de corte es horizontal y divide a la manzana en dos partes. En el caso de la pera, el plano de corte es vertical. Estos planos de corte dividen el espacio en dos semiespacios. ¿Cómo dibujamos el plano de corte? Al cortar el objeto, debemos hacer abstracción de todo lo que queda entre el plano de corte y el observador. Todo lo que queda del objeto se retira. Solo se dibuja lo que está afectado por el plano de corte, es decir, lo que veo. Veamos en esta imagen dos cortes. En el caso A, el de un cubo macizo atravesado por un plano de corte horizontal. En el caso B, un cubo hueco atravesado por un plano de corte vertical. Veremos en cada caso cómo son sus representaciones gráficas según sean los tipos de corte. Primer caso, cubo macizo. En el caso de un cubo macizo que está cortado por un plano horizontal, su representación gráfica es un cuadrado, similar a la planta. El plano de corte se indica rayando la superficie afectada por el corte con líneas a 45 grados separadas en forma uniforme entre 1 y 3 milímetros y marcando el contorno de la superficie con un valor de línea más grueso. Todo lo que queda del plano de corte hacia arriba se pierde entre el observador y el plano de corte. En el caso de un cubo macizo que está cortado por un plano vertical, su representación gráfica es un cuadrado, similar al de su vista. El plano de corte se indica rayando la superficie afectada por el corte, con líneas a 45 grados, separadas uniformemente entre 1 y 3 milímetros, y marcando el contorno de la superficie con un valor de línea más grueso. Y como es un corte vertical, aparece la línea de tierra. Segundo caso, un cilindro. Veamos ahora el caso de un cilindro que está parado y cortado por un plano horizontal. Su representación gráfica es la de un círculo, similar a la de la planta o proyección horizontal. Como vimos anteriormente, el plano de corte se indica rayando la superficie afectada por el corte con líneas a 45 grados, separadas uniformemente entre 1 y 3 milímetros y marcando el contorno de la superficie, en este caso su perímetro, con un valor de línea más grueso. En el caso del corte vertical, dependerá su representación gráfica por donde hagamos pasar el plano de corte. En este caso, está pasando justo por la mitad del cilindro. De ahí que su figura gráfica sea un rectángulo cuya medida es el ancho mayor del cilindro. Tercer caso, un cubo hueco. Este cubo hueco está representado en dos posiciones. En la primera imagen, el plano horizontal de corte corta los laterales del cubo hueco, quedando su representación gráfica como le indica la figura de la derecha. El grafismo de corte está aplicado en solo dos de los espesores del cubo, que son los que están afectados por el corte. Cuando el cubo hueco está ubicado con el hueco mirando hacia arriba, el plano de corte horizontal cortará a todos los espesores del cubo hueco, como vemos en la imagen de abajo a la derecha. Ahora veremos el caso del plano de corte vertical. Si el cubo hueco está de costado, su figura gráfica es como se indica en la imagen superior derecha, quedando con el grafismo de corte solo el espesor superior y el inferior, ya que son solo esos espesores afectados por el corte. En cambio, si el cubo hueco está ubicado de frente al observador, el plano de corte vertical cortará a los 4 espesores del hueco, como vemos en la imagen inferior derecha, recordando siempre que son cortes vistas. Cuarto caso, la rampa. En el caso particular de la rampa, vemos cómo se modifica la representación gráfica, según la altura que pase el plano de corte horizontal. En el primer caso, el corte horizontal pasa casi justo por la mitad de la rampa, siendo su imagen gráfica mitad como corte con su grafismo rayado y la otra mitad en vista. En la imagen de abajo,
el plano de corte pasa la mitad hacia arriba, siendo su sección de corte de menor tamaño que su vista, y así sucesivamente. En el caso que el plano de corte sea vertical, si pasa paralelo al perfil de la rampa, su imagen gráfica será un triángulo del mismo tamaño. En cambio, si pasa perpendicular a la rampa, dependerá por dónde pase el plano de corte para representar su figura gráfica. En este caso, está pasando casi por la mitad, de ahí que su figura es casi la mitad en corte y la otra en vista. Por lo tanto, son cortes vistas. Quinto caso, un conjunto. En el caso de un conjunto, como será nuestro trabajo práctico, deberemos indicar por dónde queremos pasar nuestros planos de corte. Estos se indicarán con una línea gruesa, indicando el plano de corte, y con una flecha marcando hacia dónde va dirigido el corte. En el caso de los cortes horizontales, deberemos indicarlos en una vista, sabiendo que siempre los cortes horizontales se dibujan con la flecha hacia abajo. Lo que queda por arriba del plano de corte se pierde y solo dibujaremos lo que queda afectado por el corte horizontal. En el caso de los cortes verticales, deberemos indicarlos en la planta. Los cortes verticales se dibujan con la flecha hacia donde queremos dirigir el corte. En este caso, lo que queda entre el observador y el plano de corte vertical se pierde y solo dibujaremos lo que queda afectado por el plano del corte vertical. Por último, veremos en estas dos imágenes cómo le afecta a la estructura espacial un plano de corte horizontal, caso A, que está indicado como lo mencionamos anteriormente en una de sus vistas. El plano de corte horizontal AA corta el prisma vertical amarillo al cilindro y al prisma vertical azul, y no le afecta ni a la rampa ni al prisma horizontal rojo. Su representación gráfica es a partir de la planta, rayando sobre las piezas que fueron afectadas por el plano de corte horizontal y quedando las otras piezas como dibujo de planta. En el caso B, veremos cómo le afecta a la estructura espacial un plano de corte vertical, indicado como lo mencionamos anteriormente en su planta. El plano de corte vertical BB corta el prisma horizontal amarillo al cilindro rojo y al prisma horizontal rojo, quedando fuera la rampa y el prisma vertical amarillo. Su representación gráfica es a partir de una vista, rayando solo las piezas que fueron afectadas por el plano de corte vertical y quedando solo el prisma vertical azul como vista, corte, vista.